¿Qué onda, gente? El día de hoy les traigo 5 granjas que debes de tener en tu Minecraft Bedrock. Granja de caña de azúcar. Pues bueno, iniciamos haciendo esta granja con una hilera de 11 bloques, las quitamos y posteriormente nos dirigiremos hacia el otro lado y aquí quitaremos 8 bloques más. ¿Para qué quitaremos 8 bloques más? Porque aquí es donde irá lo que es la caña. Para ello pues quitamos simplemente la hilera de 8 bloques antes de que lleguemos a los 3. Como pueden ver, quedan ahí 3 bloques de distancia y procedemos a poner lo que es la tierra junto con unos bloques de madera ahí. Ponemos pistones en la parte de arriba de los bloques y en la parte de atrás ponemos los observadores que tienen que estar mirando hacia donde están los pistones. Ponemos unos bloques de madera junto con redstone encima. Después ponemos unos bloques de madera simplemente para pura y mera decoración. Y ahora procedemos a hacer el mecanismo, que consiste en poner un cofre en la parte de abajo. Por eso hacemos un pequeño orificio y también ponemos lo que es una tolva. Ponemos un cubo de agua y el agua dirigirá toda la caña hacia el cofre. Ponemos algo de cristal para evitar que la caña se caiga hacia los lados y así se vaya todo directamente hacia los cofres. Y ahora ponemos caña y pues ya tenemos casi terminada la granja. Como pueden ver, pues dirige directamente la caña una vez que crece hasta los 3 niveles y la dirige directo al cofre. Ahora simplemente nos quedaría algo de decoración. Para ello pueden hacerlo como ustedes quieran o hacerlo como lo estoy haciendo yo. Simplemente es poniendo madera a los lados y cubriendo la parte de arriba. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra granja de caña. Granja de Mux y experiencia. Para ello quitamos lo que son 8 bloques de distancia por 2 de ancho. Ahora ponemos 4 cofres grandes de esta forma en la parte de abajo. Ponemos 4 tolvas en la parte de arriba dirigiendo hacia los cofres. Ahora ponemos 4 bloques encima de las tolvas y ponemos losas de esta forma. ¿Para qué? Para evitar que se salgan los mobs una vez que caigan en el área de cofres. Una vez que quitamos esto, subiremos un total de 20 bloques. Para ello haremos una torre de 20 bloques, obviamente que tiene que estar hueca. Nos dirigimos a la parte de arriba y pondremos una hilera de 7 bloques. Igualmente lo haremos del otro lado, una hilera de 7 bloques, y esto lo haremos en los demás lados. Una vez que tengamos todo, ponemos 2 bloques en estos lados que estoy mencionando y ahora ponemos 2 bloques de altura por cada lado. Para ello simplemente ponemos los bloques. Y también algo que les tengo que mencionar es que tienen que poner en las esquinas esto siguiente. ¿Para qué? Para evitar que los mobs se caigan. Ahí tenemos que poner lo que es el agua. Y ahora simplemente haremos todo lo demás que hicimos en las demás esquinas. Una vez que tengamos la cruz, uniremos todos los lados y rellenaremos los cuadrados que nos queden ahí. Después pondremos 2 bloques de altura y también por todos los lados los tenemos que hacer para evitar que los mobs se vayan a caer, y así lo haremos con cada uno de los lados. Simplemente pondremos unas hileras de bloques de 2 de altura por cada lado. Después, una vez que tengamos toda la hilera de bloques, pondremos lo que son escotillas. Puede ser de la escotilla que ustedes quieran, simplemente tienen que ponerla de esta manera. Y también vamos a cerrar lo que son las escotillas, y así le vamos a hacer con cada uno de los lados, como pueden ver. Colocaremos 2 cubos de agua por cada lado, es un total de 4 lados y lo tenemos que hacer en cada uno de los lados para que los mobs caigan correctamente en la zona de cofre. Ahora nos quedaría rellenar lo que es el techo. Simplemente ponemos un bloque en los lados y así le haremos rellenando todo el techo. Colocaremos lo que son algunas antorchas en la parte del techo para evitar que se generen mobs en la parte de arriba y así no interfiera con la generación de mobs en la parte de adentro. Poco a poco se irán generando los mobs y simplemente queda matarlos ahí para que se vayan todas las cosas hacia los cofres de la parte de abajo. Granja de comida automática.
Bien, este tutorial lo iniciaremos haciendo lo que es una forma un tanto peculiar en la tierra, pero tiene sus justificaciones antes de que me estén diciendo en los comentarios. Bien, quitamos 3 y 3 de un lado de esta forma, ya sé que parece, no me lo tienen que decir. Colocamos 2 cofres en la parte de ahí y ahora uniremos tolvas todas directamente hacia el mismo cofre. Una vez que pongamos todas las tolvas de esta manera, procederemos a contar 4 bloques hacia un lado y quitaremos un bloque. En medio justamente empezaremos a plantar, pero antes acuérdense de poner el cubo de agua. Y así lo haremos con el cuadrado de 4, otra vez del otro lado volvemos a contar 4 y igualmente del otro lado para hacer un total de un cuadrado. Simplemente continuaremos haciendo toda la arada hasta que tengamos todo el cubo. Igualmente haremos lo mismo pero del otro lado. Una vez que hagamos todo el cubo del otro lado, procederemos a hacer una hilera de 2 bloques para evitar que los zombies lleguen hacia los aldeanos. Para ello simplemente es una hilera de 2 bloques y con cada lado. Una vez que tengamos todo relleno, pondremos una escotilla en este lado. Ahora colocaremos lo que es un bloque y pondremos aquí una escotilla. Igualmente lo haremos del otro lado poniendo un bloque y una escotilla. Posteriormente colocaremos unos cuantos bloques hacia arriba y colocaremos un riel. ¿Esto para qué? Para poner una vagoneta con una tolva encima. Una vez que pongamos la vagoneta con una tolva encima, pues quitaremos lo que es el riel. Para eso simplemente dirigimos hacia abajo y apuntamos al riel, quitamos el bloque de abajo y ahora dejaremos caer la escotilla. Para ello simplemente la abriremos de esta forma y igualmente la escotilla de abajo. Igualmente volveremos a repetir lo mismo, pero ahora simplemente la dejaremos en la escotilla de abajo y no en la escotilla final. Para ello quitamos los bloques y abrimos la escotilla y tienen que quedar de esta forma justamente. Igualmente haremos lo mismo pero del otro lado. Ahora colocaremos un bloque y al lado de este bloque colocaremos un compostador, ponemos otro bloque y colocaremos un bloque luminoso encima, quitamos y volvemos a plantar. Ahora haremos lo mismo pero del otro lado. Como pueden ver ya tenemos esto y ahora tendríamos que hacer el siguiente paso, que es colocar una aldeana ahí. Pero antes de eso tienen que poner lo que son unas cuantas camas en los lados. Para ello pondremos una cama aquí y pondremos otras 2 camas de esta forma, una aquí y otra en la parte de aquí. Ahora quedaría una, plantar toda la papa que ustedes quieran o zanahoria, lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo papas porque estas se pueden cocer y lo haremos de cada uno de los lados. Una vez que plantemos todo, dirigimos los aldeanos con unos rieles y tienen que agarrar un trabajo. Ahora simplemente entramos un poquito y quitamos lo que es la vagoneta. Igualmente haremos lo mismo del otro lado y ponemos un aldeano justo en medio, que eso es lo más difícil. Y bueno, poco a poco los aldeanos irán generando lo que es la comida. De una vez que sus inventarios estén llenos, se lo tirarán al aldeano que está en la parte central y toda la comida irá directamente a las tolvas que lo dirigirá a los cofres. Y esto fue lo que es la granja de comida. Granja de oro. Para ello iniciaremos haciendo una hilera de 7 bloques de distancia por 2 de ancho. Igualmente quitaremos 2 de profundidad y haremos otra misma, pero esta vez de 8 de distancia con 3 de profundidad. Una vez que le hayamos hecho, haremos una caída que tiene que ser de 2 por 2 y ahí la profundidad puede ser de la que ustedes quieran, pero yo lo voy a hacer de 5 bloques hacia abajo. ¿Por qué no importa? Porque aquí haremos un Trident Killer. Ahora iniciamos haciendo una hilera de bloques de 8 y posteriormente guiaremos hasta unir con el otro lado. Igualmente haremos 2 de altura de estos bloques. Ahora pondremos agua en esta parte de aquí. Una vez que hayamos puesto el agua, pondremos otros 2 cubos en la parte de aquí, que es en la zona de caída. Tiene que quedar de esa forma. Y ahora haremos un portal de 17 por 17. Para ello pondremos 2 bloques aquí y
guiaremos el portal hasta hacer un portal de 17 por 17. Una vez que tengamos el portal, procedemos a hacer el mecanismo. Nos dirigimos a un lado del portal y colocamos una mini plataforma de esta forma. Ahora colocaremos lo que son algunos observadores dirigidos hacia este lado. Ahora nos dirigimos hacia acá y quitamos un bloque y volvemos a poner un observador. Ahora sigue poner algunos bloques en esta parte y colocaremos un dispensador en la parte de aquí. Ahora colocaremos unos cuantos bloques aquí y igualmente taparemos esta zona. Igualmente taparemos esta zona que está al final y colocaremos unas cuantas escotillas de esta forma. Una vez que pongamos las escotillas tenemos que abrir todas. Ponemos un dispensador con lava y en el otro dispensador le pondremos una cubeta de nieve en polvo. Al dispensador de lava le ponemos una palanca en la parte de atrás. Ahora nos dirigimos a la caída y hacemos una zona que es la zona de cofres. Pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran, en este caso yo lo hice de este tamaño. Y ahora procedemos a hacer el Trident Killer, que es lo que se encargará de matar a los piglins. Para ello ponemos un pistón evitando un bloque y otro pistón. Ahora pondremos lo que son observadores mirando hacia todos los pistones de esta manera. Es importante que todos miren para que se active correctamente el mecanismo. Una vez que pongamos todo esto nos dirigiremos hacia la parte de abajo, quitamos unos cuantos bloques y igualmente quitaremos de este lado. Ahora quitaremos de este lado también para que aquí pongamos lo que son los cofres. Una vez que hemos quitado todos los bloques procedemos a poner los cofres, uno aquí y otro aquí. Ahora pondremos lo que son tolvas conectadas a los cofres, los ponemos dos aquí, igualmente ponemos aquí y nos salimos un momento y volvemos a poner otras tolvas dirigidas hacia ahí. Ponemos dos bloques en las esquinas y pondremos dos antorchas de redstone mirando hacia la activación de los observadores, tendrá que activarnos de esta forma. Ahora tendremos que lanzar de 3 a 4 tridentes en la parte central del Trident Killer. Pondremos unos cuantos bloques de cristal en esta parte y junto con unas losas de lo que ustedes quieran. Esto para evitar que los piglins chiquitos se vayan a salir. Una vez que ya tenemos todo, activaremos lo que es el mecanismo, dirigirá la lava y activará lo que es el portal. El cubo de nieve quitará el portal y lo volverá a activar y se nos generarán piglins de esta forma. Esta granja ya estaría terminada, genera bastante oro, como pueden ver, y aquí tendríamos nuestra granja de oro terminada. Granja de hierro. Para ello iniciaremos aplanando un poco el terreno y haremos un cubo de 7 por 7 de esta manera. Quitaremos los bloques de la parte central y ahora quitaremos otros dos bloques de altura para que tenga un total de 3 de profundidad. Una vez que quitamos todo haremos otro cubo más de 5 por 5 en la parte central, igualmente tendrá con 5 de profundidad, es importante. Una vez que quitemos todo nos dirigimos a la parte de abajo y aquí colocaremos un total de 5 camas por lado. Igualmente del otro lado y quitaremos esta hilera de bloques que está en la parte central y quitaremos los bloques en abajo de las camas. Pondremos otra vez las camas para hacer un total de 20 camas en total. Ahora volvemos a poner los bloques que serán con 3 de altura. ¿Para qué? Para que podamos tapar también las camas y podamos colocar una antorcha en la parte central. Ahora quedaría lo que son tapar todas las camas y pondremos mesas de trabajos en la esquina. Para ello ponemos 5 mesas de trabajo por lado para que sean un total de 20. Ponemos de esta manera o de la forma que ustedes quieran. Una vez que tengamos las 20 dirigimos 2 aldeanos y aquí haremos que se reproduzcan. Para ello les daremos algo de pan y se reproducirán por sí solos. Cuando tengamos los 20 aldeanos ahora quedaría lo que son tapar por la parte de arriba para que aquí aparezcan los golems. Una vez que tapemos esto iremos hacia un lado y colocaremos un cartel aquí, otro cartel aquí y otro cartel en la parte de abajo y pondremos un cubo de lava justamente en la parte que está libre. Una vez que pongamos el cubo de lava haremos una sala de cofres. Para ello simplemente picaremos un poco y haremos lo que es una salida. Aquí pondremos un cofre doble justamente en la parte de aquí y colocaremos tolvas en la otra parte. Para ello conectaremos una tolva al cofre y las demás tolvas tienen que estar justamente conectadas al cofre. La tolva es importante que esté conectada al cofre, acuérdense.
iremos hacia este lado y colocaremos una bajada de agua, ponemos estos bloques y una cubeta de agua. Ahora simplemente tenemos que esperar a que se generen los golems y como pueden ver ya tendríamos nuestra granja de hierro terminada. Esto fue todo por este, se puede decir, top. Espero que les haya gustado y les recomiendo que se suscriban al canal para que pueda subir más videos y me den motivación. También les recomiendo ver alguno de mis videos que me ayudarían bastante. Y también déjame recordarles que estos videos me cuestan algo de hacer porque soy nuevo haciendo videos. Así que les recomiendo que también me sigan en mi Twitch, que está en la parte de arriba. Y bueno, pido comprensión si me equivoco, soy nuevo, me voy.